Hola mis brosters, ¿cómo va? Mi nombre es Pablo Mosquera y hoy quiero hacer un ejercicio sobre funciones especiales. ¿Por qué razón? Porque muchos me han pedido este tipo de funciones que haga, ¿no? Y les ayude a entender. Y sin duda en muchos libros no se encuentran ejercicios tan elaborados como estos y desarrollados para que uno pueda ir autoeducándose. Por eso he hecho este video y quiero hacerlos para ayudarles, de seguro para que ustedes aprendan a cómo aplicar y analizar una función que involucra, en este caso, funciones especiales como las que ustedes ven aquí en la pizarra. Estas funciones que vemos aquí están prácticamente involucradas todas las funciones especiales. Tenemos la función parte entera, la función signo, la función valor absoluto y la función escalón unitario. Vamos a analizar esta función para graficarla sin necesidad de una graficadora, sin necesidad de usar una calculadora avanzada ni nada por el estilo. Van a ver lo sencillo que es. Esta función está acotada para valores de x de menos 4 a 4. La idea es encontrar dominio, rango y gráfica. Para empezar graficando esta función de aquí, vamos nosotros a analizar primeramente el dominio de la función. Esta parte de aquí ya me estaba adelantando. Corremos. A ver, entonces para nosotros determinar de esta función que está aquí, para poder determinar, primeramente para empezar a analizarla, tenemos que determinar el dominio. ¿Cómo hacemos? Para ello tenemos que analizar la restricción que encierra esta función. Como aquí esta función es un quebrado, es una función irracional, prácticamente en el numerador no tenemos problemas. ¿Sí? No hay raíces cuadradas, nada. Pero ¿dónde hay una restricción? Está restringida en el denominador. Porque el denominador, como tal, la restricción del denominador u de x menos 2 debe ser, no puede ser igual a 0. ¿Sí? No puede ser igual a 0. Y entonces, por ello, vamos a empezar analizando la función escalón unitario. La función escalón unitario viene definida de esta forma. Dicen, función escalón unitario viene dado así. Dice que es igual a 0 si x es menor que 0. Y es igual a 1 si x es mayor o igual que 0. ¿Sí? De ello se forma la siguiente grafiquita, ¿no? Formamos lo siguiente. X, aquí tenemos valor unitario, y se forma aquí la siguiente gráfica. Vamos a hacer con rojo. Perdón, ya me dio coronavirus. No, mentira. Entonces, fíjense, dice que es 0 para todos los valores menores que 0. Entonces, 0 para todos los valores de x menores que 0. Y es 1 para todos los valores mayores o iguales que 0. Entonces, esta sería la función, ¿no? Ahí estaríamos. Es decir, aquí, cuando es 0, no involucra el origen, pero cuando aquí es 0, involucra entonces el valor de 1. Eso es. Ahora, nosotros estamos analizando esto, valores de u de x menos 2. ¿Cómo sería esto? Entonces, fíjense, cuando hablamos de u de x menos 2, viéndole esto como si fueran polinomios, es fácilmente notorio que aquí, ¿cuándo va a ser 0? Cuando esto de aquí, este argumento va a ser 0. Evidentemente cuando x valga 2, ¿no es cierto? Si x es igual a 2, entonces nos queda u de 2 menos 2, que sería u de 0. ¿Y qué ocurre cuando es igual a 0, x vale 0? La función es 1, ¿no? Entonces, cuando restamos siempre un valor a x dentro del argumento, lo que pasa es que toda la función se desplaza hacia la derecha. Eso es cuando restamos un valor, ¿no? Pero cuando sumamos, por ejemplo, aquí yo puedo poner más 2, entonces ya se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces cuando sumamos, la función se desplaza hacia la izquierda, y cuando restamos aquí, en el argumento, se desplaza hacia la derecha. En este caso, entonces, la función se desplaza, ¿cuántas unidades? 2 unidades hacia la derecha, permitiéndonos ver que en el origen es cuando x vale 2. Entonces, cuando x vale 2, empieza aquí la gráfica. Entonces, todo esto se mueve prácticamente. Esto se mueve. Aquí vale 1, ¿no? Y se mueve hasta este puntito. De aquí, de 2 en adelante, la función escalón unitario vale 1.
y de valores menores que 2, ahora se movió la funcioncita y vale, en este caso, 0 para todos estos valores. Fíjense entonces cómo se movió la función prácticamente. Entonces de esta función decimos lo siguiente: u de x menos 2, en este caso es igual a 0 para todos los valores menores que 2. Decimos si x es menor que 2 y es igual a 1 si x es mayor o igual que 2. Fíjense. Y así quedaría determinada ya la función escalón unitario. Entonces, viéndole aquí, así, decimos para todos los valores diferentes de 0. En base a nuestra restricción, prácticamente u de x menos 2 no puede ser 0. ¿Y en qué valores vale 0? Para todos los valores menores que 2, ¿no es cierto? Entonces, x, viéndole aquí, x no pertenece, hacemos así, no pertenece a los valores menores que 2, es decir, a todos los valores de menos infinito hasta 2. Fíjense. Por lo tanto, x a qué valores pertenece? A todos los valores que no sean 0, es decir, 1 en este caso, porque así viene definida la función escalón. Entonces, x a qué valores va a pertenecer? Solamente a esto. Por lo tanto, viéndole así simple, el dominio de esta función, bueno, no. Por lo tanto, aquí, x, ¿qué valores va a pertenecer? X pertenece a los valores de 2 hasta más infinito. Fíjense, y ya, ahí queda. Ahora, para estos valores de 2 hasta más infinito, son los valores que toma la función, que puede tomar. Entonces aquí, mientras valga 1, no hay problema. El rato que vale 0 se forma la indeterminación, ¿no es cierto? Pero nuestros valores están acotados, de acuerdo al problema, de menos 4 a 4. Entonces tenemos que coger estos valores de aquí, intersectarlos con los de aquí. Fíjense. Entonces hay que intersectar la condición del problema con la restricción del dominio que estamos sacando ahorita. Entonces, una vez intersectado, haciendo la intersección de estos valores, evidentemente, ¿qué nos va a quedar? Fíjense aquí, son los valores de menos 4 a 4. Intersectados con los valores de 2 a más infinito, evidentemente, nos queda el dominio de estos dos, que serían los valores de 2 hasta 4, sin tomar en cuenta el 4. Así, haciendo la intersección de estos dos conjuntos de valores. No me pongo a explicar eso porque ya se supone que deben entender. Si no pueden, pues hagan una gráfica en la recta numérica y vean la intersección que hay entre estos dos valores. ¿Qué valores se interpolan de estos dos conjuntos de valores? ¿Ok? Y nos queda el dominio. Entonces, fíjense, ya con el dominio todo se vuelve más sencillo porque yo tengo que analizar todas estas funciones dentro de ese dominio de ahí. ¿Ok? Estamos. Entonces vamos a ponerle a un ladito. Bueno, ahí le dejamos por el momento nuestra función. Entonces, u de x menos 2, vamos a ponerle aquí a un ladito para que me alcance. Decimos, viene definida, prácticamente es igual a 1, ¿no es cierto? Para los valores de mi dominio, porque decimos, es 1 si x es mayor o igual a 2. Pero mi dominio es de 2 a 4, entonces yo solo voy a analizar ahí. Entonces, de 2 a 4, u de x menos 2, ¿a qué va a ser igual? A 1, ¿no es cierto? Dentro de mi dominio, si x pertenece al dominio de la función. El dominio, pongo a un ladito, para que se acuerden, pertenece a este conjunto de valores. Yo solo voy a manejarme en esos valores, en los valores del dominio. Entonces, dejo esto a un ladito y voy a borrar aquí para continuar ahora sí con la función parte entera. A ver, entonces... Listo, continuemos. Vamos a seguir aquí. Queda definido el dominio. Bien. Ahora continuamos con la función parte entera. La función parte entera, tenemos en este caso, vamos a llamarle f de x igual a 2 valor absoluto de x menos 3. Entonces, la función parte entera. Sí. ¿Cómo viene definida esta función? Bueno, sencillo, ¿no? Haciendo un gráfico de la función parte entera, en donde nos dice lo siguiente: f de x es igual a parte entera de x, de la forma más sencillita, ¿no?
viene definida de la siguiente forma, y aquí presten mucha atención porque cambia, ¿no? Para valores positivos es fácil de ver, pero para valores negativos se pueden confundir un poco. Fíjense lo que nos dice esto. Dice que si va de intervalo, si yo me muevo de 0 a 1, ¿qué ocurre? ¿Cuántos decimales existen? De 0 a 1 existen infinitos, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,69, 0,714 y así. Bueno, hay infinitos decimales, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la parte entera de ese decimal? Obviamente, si yo me muevo de 0 a 1, por ejemplo, y digo x es igual a 0,65, ¿cuál es la parte entera de este numerito? La parte entera es 0, evidentemente. Entonces, si yo doy de entrada este valor a mi función, ¿qué obtengo de salida? La parte entera que es 0, ¿verdad? Digo entonces, f de x1, vamos a llamarle este x1, ¿a qué va a ser igual? A 0, ¿sí? Porque la parte entera es 0. Entonces, obviamente, aquí obtengo un 0, ¿sí? Y hablando ya en todo el intervalo, entonces de 0 a 1, prácticamente la parte entera es mi extremo izquierdo. Fíjense, izquierda, derecha. Tengo dos extremos, el 0, el izquierdo, y el 1, la parte derecha. Entonces, mi parte entera siempre va a quedar con números positivos, mi extremo izquierdo, y de hecho se cumple para todos, tanto valores positivos como negativos. Hagamos un ejemplo más para que se entienda. Si x2 es 0,7, entonces f de x2, ¿qué va a ocurrir? Es igual a 0. ¿Cuál es la parte entera? 0. ¿Sí? Si así mismo nos movemos de 1 a 2, evidentemente, ahora ya van a ver otros decimales. Por ejemplo, va a ser 1,2, 1,3, infinitos decimales de 1 a 2. ¿Cuál es la parte entera de esos? Si yo me muevo de 1 a 2, la parte entera va a ser 1, ¿sí? Entonces, así mismo voy a formar la siguiente grafiquita. Va a ser 1, ¿no? Hasta aquí. Si mi x se mueve de 1 a 2, mi salida va a ser 1. Si mi x se mueve de 2 a 3, mi salida va a ser 2, y así, ¿no? Mi extremo izquierdo. Entonces, si me muevo de 3 a 4, mi salida va a ser 3, y así por el estilo. ¿Ya? Para valores negativos, en cambio, pierde un poco ese sentido que vemos que queda la parte entera, ¿sí? Porque ya para valores negativos, por ejemplo, si yo hablo de menos 1 a 0, yo tengo infinitos decimales, estaría hablando de menos 1 con menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5, menos 0,4, por ejemplo. Y la parte entera de eso de ahí no se quedaría el 0 si no se toma en cuenta el extremo izquierdo, así. Por definición viene dando así. Entonces, de menos 1 a 0, la salida se obtiene menos 1. Fíjense. Asimismo, si yo me muevo de menos 2 a menos 1, de menos 3 a menos 2, de menos 4 a menos 3, mi salida siempre va a quedar en el extremo izquierdo. Fíjense, si me muevo de menos 2 a menos 1, en este caso mi salida va a ser menos 2. Si me muevo de menos 3 a menos 2, mi salida siempre va a quedar fija en menos 3. Y así por el estilo. Se toma en cuenta el extremo izquierdo. ¿Bien? De menos 4 a menos 3, mi salida va a ser menos 4. Y ahí quedaría. ¿Ok? Ya, ahora vamos a analizar esto de aquí. La idea es nosotros analizar esta funcióncita, o sea, todo 2 que multiplica la parte entera de x menos 3. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta un poco esto, entendiendo, vamos a analizar esa función. Entonces, nuestra x en este caso, nos estaríamos moviendo de 2 a 4. Solo ahí se mueve, porque ese es el dominio, ¿cierto? Entonces, vamos a dividirlo en dos intervalos. Primerito vamos a empezar diciendo, si mi x se mueve entonces de 2 a 3, ¿qué ocurre? De 2 a 3. ¿Qué ocurre cuando x se mueve de 2 a 3? ¿Qué ocurre con este argumento de aquí? Entonces, fíjense, lo único que hacemos es a esta x convertirle en este argumento, ¿no es cierto? Entonces, cogemos, para que aquí nos quede x menos 3, simplemente resto menos 3 al medio, y a los lados también, ¿no? Para mantener la desigualdad. Entonces digo, x menos 3, acá 2 menos 3, y acá 3 menos 3. ¿Y qué me queda al final? 2 menos 3 menos 1.
menor o igual a x menos 3 menor que 3 menos 3, 0. ¿Sí ven? Entonces, aquí está fácil de ver que la parte entera de este argumento, si aquí ahora sí hacemos parte entera, la parte entera de todos los valores de menos 1 a 0, ¿cuál va a ser? El intervalo izquierdo, como vimos, por teoría, ¿sí? Entonces, prácticamente, cuando la función x se mueve de 2 a 3, este argumento x menos 3, la parte entera va a ser menos 1. Lo mismo si hacemos ahora con el intervalo si x se mueve de 3 a 4, ¿no? Entonces, de 3 a 4, ¿qué ocurre? Nuevamente, el x nos quitó menor a 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si me muevo de 3 a 4 la x, ¿qué ocurre aquí? Asimismo, resto 3, aquí resto 3 y resto 3, ¿no? Para mantener la desigualdad. No cambia en nada porque estoy restando el 3 y está muy bien. Entonces, aquí, ¿qué me queda? 0 restándole, x menos 3 menor que 1. Entonces, ¿cuál es la parte entera si mi argumento se mueve, x menos 3 se mueve de 0 a 1? La parte entera va a ser el intervalo izquierdo. En este caso, el límite izquierdo. 0. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir lo siguiente. La función f de x igual a 2 parte entera de x menos 3, ¿a qué va a ser igual? Saben dos posibilidades, ¿no? Va a ser igual a menos 1, solo la parte entera, que multiplica por 2, ¿ok? Sería 2 por menos 1 si x se mueve de 2 a 3. ¿No es cierto? Eso dijimos. Sale menos 1, entonces va a ser. Entonces aquí puedo multiplicar ya 2 por menos 1, menos 2. Y para el otro caso, si la función se mueve de 0 a 1, entonces ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 por 0. 2 por 0 si x se mueve de 3 a 4. Entonces 2 por 0, 0. Esta es la forma para analizar fácilmente. Obviamente cuando tenemos en cuenta una función parte entera, hay que ir analizando intervalo por intervalo, de tal forma que cogemos nuestro intervalo que queremos analizarle y nuestro argumento le tratamos de colocar en la mitad haciendo artificios matemáticos. Esa es la idea, de tal forma que podamos ver el límite inferior que queda para dicho argumento, en este caso x menos 3. Ya, entonces nos quedamos con esto de aquí, ¿ok? Eso es. Entonces ya queda determinado esa parte. Ya, si se sigue grabando, bueno. A ver, entonces continuemos ahora con la función signo. Voy a borrar esto y continuemos. Ya quedó determinado ya. Entonces borremos esto. ¿Ya? Vamos con la función signo. La función signo tenemos lo siguiente, ¿no? F de x decimos que es igual a 2x por signo de x menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a irle viendo por partes. Primeramente vamos a ver esta parte de aquí. Esta partecita de aquí. ¿Cómo le dibujamos? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces, está bien fácil. La función signo, recordemos, viene signo de x, no de x menos 1. Ya vamos a ver qué es este x menos 1. Entonces es una función por partes, básicamente. Dice que es 1 cuando si x es mayor que 0, dice que es 0 si x es igual a 0, y dice que es menos 1 si x es menor que 0. Así viene determinado. Si le graficamos, la función signo sería así. Si le graficamos facilito, esto es la función signo, decimos, de x, entonces va así, ¿no? Es 0, le colocamos aquí en el 0. Cuando x vale 0 es 0. Cuando vale 1, aquí círculo abierto. Cuando es mayor que 0 sería 1. Y cuando es menor que 0, menos 1. Así sería, fíjense. Y queda así. Clarito. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí le restamos 1?
digo función signo de x menos 1. ¿Qué ocurría con la función? Obviamente se mueve hacia la, aquí se mueve hacia la derecha. Cuando restamos se mueve hacia la derecha, cuando sumamos se mueve hacia la izquierda. Entonces, prácticamente aquí para que esto valga 0, aquí valga 0, ¿cuánto debe valer x? Debe valer 1, ¿no es cierto? Entonces, en 0 es donde prácticamente se marca el inicio para la izquierda o la derecha. Entonces, decimos aquí, todo esto se mueve para la derecha, sería aquí, ¿no? Vamos a hacerle con azul, miren. Nos movemos hasta aquí, en 1. Acá esto borramos, ¿no? Porque se está moviendo todo. Aquí sería 1, aquí círculo abierto, y acá igual. Esto se borra, círculo abierto. Y menos 1, ¿no? Aquí es 1, menos 1. ¿Ya? Fíjense. Y así quedaría graficada la función signo x menos 1. Pero nosotros estamos hablando de que nuestro dominio es de 2 a 4, entonces nos ubicamos, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurre aquí en estos valores con la función signo? ¿Qué ocurre? En 2 la función signo es 1, ¿no es cierto? En 3 es 1 y en 4 es 1. Prácticamente de 2 a 4, ¿cuánto vale la función signo x menos 1? ¿A qué es igual? Es igual a 1, ¿verdad? Es igual a 1, como le ven aquí en la gráfica. ¿Para qué valores? Si x pertenece al dominio. A los valores del dominio de 2 a 4. Y ya, fíjense, queda eso. Ahora nos vamos a esta función de aquí. Ahora sí vamos a esta partecita. ¿Sí? Eso de ahí es una recta, básicamente. Una recta que se mueve en el dominio, ¿no? Para mis entradas de 2 a 4, que va de 2 a 4. Entonces, haciendo un grafiquito aquí para no hacernos tantas bolas, vamos a hacer un grafiquito de eso, ¿no? Vamos a darle entradas, digo, para la función g de x hablemos igual a 2x. ¿Qué ocurre con las entradas si le damos 2x? ¿Qué ocurre con las entradas? Si mi valor de entrada es 2, vamos a darle el valor de entrada 2. ¿Qué ocurre con mi salida? 2 por 2, 4. ¿Qué vamos a hacer? 2, 4 y 6. Entonces sería 4, ¿no? Empezaríamos aquí. ¿Qué ocurre si mi valor es ahora 4? 4 por 2, 8. Entonces, evidentemente, se va a ir más arriba, acá, más o menos, en 4, ¿no? Aquí, ahí. Entonces se forma una recta. Esa sería la gráfica. Es una recta, ¿no? Que va de 2 a 4. Esa recta sería. Entonces, fíjense cómo prácticamente entonces esta función aquí ha sido igual. De 2 a 4, si me muevo de 2 a 4 en mi dominio, la función signo x menos 1, ¿cuánto vale? 1. Si a 1 le multiplico por mi recta, que es 2x, ¿qué me queda? Igual a 2x si x pertenece al dominio. Fíjense. Y ya queda nuevamente definida mi función signo. Entonces yo diría aquí fácilmente, digo f de x igual a 2x por signo de x menos 1 es igual prácticamente a 2x si x pertenece al dominio que es de 2 hasta 4. ¿Sí ven? O si quiero puedo ponerle en intervalos como estoy haciendo acá. Así. Digo, si x está entre 2 y 4, ¿no? Sin tomar el intervalo derecho. ¿Ya? El extremo derecho, perdón. Y eso quedaría la función esta, la función signo. Me olvidé de poner aquí una n, creo. Signo. Ahí está. Eso es. Y finalmente ahora nos vamos a ir a la función valor absoluto. ¿Y por qué hago esto por partes? Ya van a ver al final, ¿no? Todo se va uniendo y complementando. Entonces, corremos esto y vamos a la última parte. Función valor absoluto. Entonces, la última parte, la función valor absoluto, vamos a verle así. F de x igual a x menos 3 de la función valor absoluto.
¿Ya? Esta función simplemente nos dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función así, la teoría nos dice, para una función así, sencillito, esto se divide en dos partes, ¿no? Se divide, dice que es a x, tal cual coge el argumento x, si x es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y le coge el argumento y le niega, le pone negativo, si x es menor que 0. Lo mismo podemos hacer con esto de aquí, ¿no? Si graficamos esto, vamos a hacerle aquí, para que vean, es bien sencillita esta gráfica. Prácticamente tenemos esto, ¿no? Dice que esto es x, prácticamente es una recta así, para los valores mayores o iguales que 0. Entonces yo aquí tomo esta parte, digo, para los valores mayores que 0, la función es x, es una recta que está a 45 grados con respecto al horizontal. Y es menos x si x es menor que 0. Y si cogemos como es menos x, yo que estoy dando entradas negativas, al estar este negativo acá afuera, le hace positivo, por lo tanto se dibuja una recta así. Entonces se dibuja una B prácticamente, ¿sí? Lo mismo, tal como hicimos aquí, podemos hacerle en esta función. F de x igual a x menos 3 se divide en dos partes, ¿no? Cogemos el argumento x menos 3, decimos es x menos 3 tal cual, es decir, rompemos ya estas líneas verticales del valor absoluto. ¿En qué valores digo? Si el argumento x menos 3 es mayor o igual que 0. Tal cual que acá, ¿sí ven? Solo que aquí x ya no es x, sino es x menos 3. ¿Sí? Y acá lo mismo, digo, se divide, es menos x menos 3 si x menos 3 es menor que 0. Fíjense. Entonces aquí simplemente ya nos quedan estas rectas de aquí. Y básicamente aquí, este x menos 3, yo puedo, este 3 está restando, pasa sumando y me queda que x es mayor o igual que 3. Acá está restando, pasa sumando y queda x es menor que 3, ¿no? Ya para que queda más preciso, ¿no? Entonces, esto de aquí es importante tener presente para poder yo graficarlo, ¿no? Pero obviamente, viéndole la gráfica, esta b de aquí, si yo le estoy restando a este x 3 valores, 3 unidades, se mueve simplemente, es como si yo moviera 3 puestos, 1, 2, 3. Entonces, prácticamente esta grafiquita se traslada acá, ¿no? Y es esto, ¿sí? Así. Ahora, ojo, nosotros estamos solamente hablando que x se puede mover en el dominio, ¿no? Entonces, el dominio va de 2 a 4. 2 empieza aquí y termina entonces aquí, ¿no? 4 no se toma, entonces aquí se pone un círculo abierto y aquí cerrado. Entonces, básicamente, yo puedo ya borrar todo eso. Esto ya da igual, ¿no? Estoy graficando mi función f de x de acuerdo al dominio que tengo y sería eso de ahí, fíjense. Eso de ahí simplemente. Entonces, resumiendo, ya no voy a tomar los valores que están aquí, x menos 3, sino los valores acotados con respecto a mi dominio. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos poniéndole aquí. Entonces, f de x igual, digo así mismo, a x menos 3 es igual a, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Sería igual a x menos 3. Bueno, sería igual a menos x, aquí ya puedo cambiarlo, ¿no? Sería menos x más 3, porque cambia el signo para los dos. Menos x y aquí más 3. Entonces, ¿qué pasa en estos dos intervalos, no? Cuando me muevo de 2 a 3 y cuando me muevo, aquí tenemos de 2 a 3, cuando me muevo de 3 a 4. De 2 a 3 me encontraría aquí, ¿no? De 2 a 3. X menores que 3 sería aquí, de 2 a 3. ¿Qué recta cojo? Esta de aquí, menos x más 3. Entonces, menos x más 3, si x va de 2 hasta 3, ¿no? Sin incluir el 3. Y ahora sería de 3 a 4, ¿no? De aquí a acá, de 3 a 4. ¿Cuál cogería? Esta de aquí, ¿no? Todos los valores mayores o iguales que 3. Sería de 3 para adelante. Pero como estoy analizando en el dominio, sería solo este pedazo, ¿no? De 3 a 4 queda esta recta.
sería x menos 3 si x se mueve de 3 hasta 4, sin tomar en cuenta el 4, tal cual. Entonces fíjense, ya tenemos prácticamente todas las funciones delimitadas, ¿no? Entonces ahora sí ya vamos a terminar de resolver. Ya están ansiosos seguramente. La explicación tengo que darla así, es un poco larga, pero si ven todo el video seguro les va a servir, van a entender. Traten de ir haciendo ustedes también a mano para que entiendan esto, porque sí es un poco engorroso entenderlo. No puedo explicarles de mejor manera esto. Es la forma más sencilla en la que les estoy indicando. ¿Okay? Entonces borramos esto y ya tenemos resumido aquí cómo queda, ¿no? De acuerdo al dominio que tenemos. Ojo, siempre todo el análisis que hagan tienen que hacerlo de acuerdo al dominio planteado por el problema. De acuerdo a, perdón, obviamente de acuerdo a la restricción, a la condición que da el problema, pero al dominio que hallamos al principio como dijimos. Ahora sí, finalmente entonces vamos a hablar de la función h de x. Y vamos a dividirlo en dos intervalos. El primero obviamente va a ser de 2 hasta 4, hasta 3, perdón. De 2 a 3. ¿Qué pasa con h de x de 2 a 3? ¿A qué es igual de 2 a 3? Entonces de 2 a 3, dice aquí de 2 a 3 o de 2 a 4, en todo ese intervalo la función unitaria vemos que vale 1, ¿no es cierto? Entonces nuestro denominador vale 1. La función parte entera, aquí está. ¿Cuánto vale de 2 a 3? Vimos que vale menos 2. Entonces, en vez de colocar ya esto, solo colocamos ya el menos 2 porque estamos analizándole en este intervalo. Nos vamos a la otra, de 2x por signo de x menos 1, y le analizamos a qué es igual. 2x por signo de x menos 1 es igual a 2x en este intervalo, de 2 a 4. Entonces, tanto de 2 a 3 es 2x, como de 3 a 4 sigue siendo 2x. Entonces vamos a colocar aquí más 2x. Ya se va en la función signo, ¿no? Y analizamos también. Menos aquí, ahora sí, de 2 a 3, ¿cuál tomo? De 2 a 3 se toma esta, menos x más 3. Entonces aquí es, ojo, menos, y aquí colocamos la función que nos quedó analizando. Menos x más 3. Resolviendo esto, ¿qué queda? Esto sobre 1 queda lo mismo que acá arriba, sería menos 2. Aquí sería, bueno, hagámoslo aquí. Menos 2 más 2x más x menos 3. Menos por menos más, y ahí los signos, sobre 1 queda eso mismo. Entonces aquí sumando, ¿qué queda? Queda 3x menos 5. Eso queda. ¿En qué intervalo? Recuerden, de 2 a 3. Ahora vamos con el otro intervalo, el b. De 3 a 4. ¿Qué pasa cuando me muevo de 3 a 4? De 3 a 4, pues así mismo le voy reemplazando. ¿Cómo queda esta función? Ojo, ya estamos viendo toda la función ya en su totalidad. Entonces, h de x, el denominador, sigue siendo 1. Vimos que de 2 a 4 en todo ese trayecto, lo unitario de x menos 2 va a ser 1. Entonces, eso queda. Ahora, de la parte entera, de 3 a 4 es 0. Fíjense, entonces aquí coloco el 0. ¿Qué ocurre de 3 a 4 con la función signo? Es 2x, ¿no? 2x más 2x y menos. Finalmente, de 3 a 4, la función valor absoluto es x menos 3. Pongo entre paréntesis, x menos 3. Esto aquí es igual, le hacemos, queda 0, bueno, el 0 ya se va, ¿no? Queda 2x menos x más 3. Sobre 1 queda lo mismo, entonces h de x en este intervalo aquí ha sido igual a x más 3 prácticamente. Fíjense. Entonces puedo resumirle y me queda h de x una función por partes, ¿no? Así. Decimos es 3x menos 5 si x, ¿en qué intervalo está? De 2 a 3. Si x está de 2, se mueve de 2 hasta 3. Y es x más 3 si del intervalo b sería, se mueve x de 3 hasta 4. Fíjense.
Y queda finalmente, entonces, resumido, la función h de x. De esta cosa que está confusa, le definimos ya en algo claro, ¿no? En algo totalmente ya claro. Falta analizarle, falta hacer la gráfica y encontrar el rango, ¿no? Para ello entonces vamos a hacer la grafiquita aquí. Voy a borrar así todo esto. Fíjense cómo se tiene que ir haciendo este tipo de función. Me pareció muy útil indicarles cómo se hace esta función, cómo se analiza. Ahora grafiquemos. Fíjense que a la final me quedan rectas. Esta es una recta, esta es una recta. Se llama funciones lineales, ¿no? Porque se forman rectas, líneas. Vamos haciéndolo entonces. Entonces, graficando esta funcioncita, tenemos aquí h de x y aquí tenemos x, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 1, es decir, 2, 3 y 4. Y para arriba vamos a hacer más pequeñito para que me alcance, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, creo que sí me alcanzó justo. 6, 7, ¿ya? Listo. Ahora vamos a empezar de 2 a 3. Estamos aquí, de 2 a 3. ¿Qué ocurre en ese intervalo? Entonces cogemos el 2, ¿no? El 2 y le reemplazamos aquí. Entonces digo, si x vale 2, es igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale h de 2? ¿Por qué es igual a h de 2? Entonces, estoy hablando 2, ¿dónde involucra? En esta parte, ¿no? Entonces, cojo y digo 3 por 2 menos 5. ¿Cuánto es eso? 3 por 2, 6, menos 5, 1. Entonces me muevo, cuando x vale 2, entonces vale 1, ¿no? Entonces sería mi extremo inferior. Como es una recta, obviamente va a inclinarse así. Entonces tenemos que dar, como vamos a dar el 3, aunque no se puede dar, ¿no? Aquí vamos a dar el 3 como entrada para esta mismo como referencia, ¿no? Porque el 3 no toma en cuenta, acá toma en cuenta, ojo. Entonces se pone un círculo abierto en 3. Entonces vamos a darle para esa misma x es igual a 3, teniendo en cuenta que no se toma, pero la h de 3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3 por 3 menos 5, y esto es igual a 3 por 3, 9, menos 5, 4. Entonces solo es como referencia, ojo. Esto va a ser en 4, ¿no? Ah, aquí está, en 4, fíjense. Pero aquí es círculo abierto, ojo. Entonces prácticamente, este es mi extremo superior y se forma esta línea, fíjense. Ahí está, esa linecita de ahí. Listo. Como referencia, el 3 no se toma, por eso es círculo abierto, ojo. Ahora nos vamos de 3 a 4 y vamos a analizar esta recta. Entonces cogemos así mismo los extremos y así mismo facilito el dibujo. Digo, si x es igual a 3, entonces h de 3 para esta función, pero x más 3 sería 3 más 3, 6, ¿no es cierto? 3 más 3, 6. Entonces me voy aquí y digo, cuando vale 3 sería 6, aquí. Y aquí 6, listo. Y ahora cuando vale 4, ¿no? El 4 no se toma, pero vamos a coger como referencia para gráfica. Entonces el 4 cojo, digo, cuando x es igual a 4, entonces x de 4 va a ser igual, para esta función sería 4 más 3, 4 más 3 sería igual a 7. Entonces se toma aquí, y graficamos, x círculo abierto, ojo, y solo referencia, no se toma en cuenta el 4. Y esa sería la gráfica, noten chicos, esa sería la grafiquita. Noten cómo queda, es una función por partes, en donde quedan dos rectas. Fíjense. Ahora, noten, ya tenemos el dominio, ya está la gráfica, nos falta el rango. El rango son el conjunto de valores que toma nuestra función. Entonces tenemos que verlo así. Nuestras entradas serían de 2 a 4. Y nuestras salidas van así, ¿no? Fíjense, la salida va de 1 a 4. Existe gráfica, analizando el eje Y, existe gráfica aquí, de 1 hasta 4. Y en esta parte, fíjense, no existe gráfica. Aquí no hay gráfica. Acá abajo no hay gráfica. Y acá arriba no hay. ¿Dónde hay gráfica? Simplemente va de 1 hasta 4. Y de ahí se salta de 6 a 7.
Entonces, el rango, si analizamos esta funcioncita, iría así, ¿no? De 1, círculo cerrado en 1, hasta 4, sin tomar en cuenta el 4, ojo aquí, no lo tomo en cuenta. Unión desde 6, que sí toma en cuenta, hasta el 7, con corchete, porque no toma en cuenta. Y ese sería el rango. Fíjense, tenemos entonces nuestro dominio, nuestro rango y la gráfica. Y eso sería todo. Espero, chicos, que les sirva el video, le saquen provecho. Es un poco largo, yo sé, pero no encontré otra forma para que puedan entenderme y les sirva. Nos vemos, chicos, en otra ocasión. Iré subiendo así mismo videos de física o matemáticas a nivel universitario. Cuídense, chicos, chao, nos vemos.